Muy buenos días, esto es Ya sé que no aplauden, un programa de análisis político y de asuntos internacionales del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP. En las últimas semanas hemos tenido algunas mesas de análisis en las cuales nuestros estudiantes de las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación han participado con nosotros analizando el desempeño de las campañas, los resultados del debate y en general el clima que está marcando la elección presidencial 2018. En esta ocasión tenemos un programa un tanto diferente porque tendremos con nosotros algunos de nuestros estudiantes que, si bien no participan directamente en las campañas, tienen simpatía abiertamente por alguno de los partidos o sus candidatos. Entonces tendremos un análisis mucho más cercano a la oferta política y el sentido del programa que nos ofrecen algunos de estos partidos de las diferentes coaliciones. Esta mañana nos acompaña Ricardo de Derecho. Ricardo, bienvenido a Ya sé que no aplauden. Amado, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, las dos carreras. Y también Pablo, estudiante de Relaciones Internacionales. Sí, un gustazo. Un gusto. Cada uno de ustedes tiene simpatías políticas, tiene sus filias, tiene sus fobias. Y antes de que nos expresen un poco su visión de cómo ven ustedes esto, me gustaría primero una provocación. ¿Qué es lo que nos tienen que ofrecer los partidos políticos en esta campaña? ¿Y nos los están ofreciendo correctamente a los ciudadanos? Ricardo. Pues yo creo que los partidos políticos, todos en general, han fallado en ofrecerle al pueblo, en general, un buen desempeño como tal, ¿no? Y por esta razón yo creo que en esta elección en particular brilla más el candidato, o sea, ha dado esta unión entre partidos políticos para sacar adelante un candidato que un apoyo por parte del partido como tal. ¿Me explico? Uno, siento que los partidos han fallado en el sentido de que ya no se vota por el partido o ya no se debería votar por el partido, sino por el candidato. Y esto resulta en una postulación como MIT por parte del PRI y esta unión entre el PAN y el PRD. Entonces yo siento que los partidos políticos le han fallado a la sociedad y este es el resultado como tal. Pablo, ¿qué nos ofrecen los partidos? Yo creo que lo que tienen que ofrecer son dos ámbitos principales. El primero es el ámbito de corrupción. Hemos visto en los últimos sexenios, y igual dentro de tiempos pasados, a una corrupción creciente y creciente que parece no tener fin y que ha llegado a todos los rincones del país. Y yo creo que eso es algo esencial que tiene que batallar cualquier candidato de presidencia y es algo que está batallando muy bien Andrés Manuel. Y la segunda cosa es que tenemos que recordar que ya van más de 200.000. Y esto es una guerra que parece no tener fin, que ha llevado durante sexenios del PAN y del PRI y que tenemos que tener un cambio de rumbo en esa. Tenemos que ver algo que pueda generar menos muertes y menos violencia en el país, que igual es algo que es el problema principal, en mi opinión, dentro de México. ¿A ti te preocupa la parte del programa? Ricardo, ¿a ti te preocupa el tema del candidato, o sea, que no se centre en las campañas de la persona y que desaparezcan un poco los partidos en medio de esto? Amado, ¿qué nos tendrían que estar ofreciendo los partidos? No, es que yo sí me opongo a lo que dice Ricardo por el simple hecho de que los partidos políticos no le han fallado al país, el PRI le ha fallado al país. Entonces, los partidos políticos lo que ofrecen actualmente a México es la estabilidad democrática e institucional que debe tener la democracia en cualquier país. Y la crisis de partidos no solo es en México, viene en todos lados, lo podemos ver en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Siempre se habla de que los partidos están en crisis, los partidos van a... Pero simplemente es la institución lo que representa y la oportunidad de llegar a algún puesto público. Entonces, en sí el partido solo tiene que mantenerse fuerte y evitar los actos de corrupción en un sentido estricto, pero al final de cuentas los partidos siguen siendo la base de cualquier democracia y tiene que seguir siendo así. Entonces, en México no se ve una crisis como tal, simplemente se está cambiando y se está trascendiendo democráticamente el país. Entonces, bajo esta aseveración que tú haces, dirías que el presupuesto público que se le da a todos los partidos es correcto. Sí, y claro. Que debería continuar. Sí, porque al final de cuentas es la inversión a la democracia, no se puede perder ese valor, es darle dinero al INE y darle dinero a los partidos políticos, porque ahí se están aglomerando, es como los escándalos en Estados Unidos, los partidos han tenido 1000 escándalos, tanto demócratas como republicanos, pero los partidos ahí siguen, porque son fuertes, porque son instituciones sólidas de democracia y que siguen representando al pueblo al final de cuentas, porque siguen teniendo una ideología, una idea de pensar, una propuesta. Eso es lo que se tiene que seguir atacando en México y tal vez obviamente los candidatos son importantes, pero se tiene que seguir con una base sólida dentro de las instituciones. Pablo, mencionaba algo al principio, que hacías mucho énfasis en el tema de corrupción. ¿Qué es lo que nos tienen que ofrecer los partidos sobre el problema específico de la corrupción? ¿Qué nos están ofreciendo y por qué la opción del partido al que ustedes respaldan o la coalición que están respaldando? ¿Por qué nos está diciendo algo relevante sobre corrupción, Pablo? Bueno, yo creo que lo que nos tienen que ofrecer es
igual transparencia. Primero que nada, tenemos que ver igual las cosas que han hecho los candidatos del PAN y del PRD, y igual el PRI, para combatir esto, y igual las amistades que han hecho. Podemos ver las distintas fotos que salen de Meade con Duarte, con igual distintos gobernadores del régimen priista, igual que parece ser que esto no nos ofrece un cambio de rumbo para el país. Igual podemos ver los escándalos que ha tenido dentro de su estado natal de Querétaro, Ricardo Anaya, y poder decir, bueno, aquí tal vez igual hay una pregunta bastante fuerte que se puede hacer, que es, ¿cómo nos puede ofrecer seguridad él de que nos va a cambiar el rumbo y que va a cambiar la corrupción que está atacando el país? Yo creo que Andrés Manuel en ese ámbito sí está más fuerte. Lo demostró como lo hizo en la Ciudad de México. Igual, con las personas que fueron acusadas de corrupción, él no dudó en sacarlas de su gobierno, él no dudó en hacerlas aparte, y él no dudó en batallar dentro de ese ámbito. Y no dudó en integrarlos otra vez a su campaña. Pues igual, mira, eso es otra parte. El sistema político mexicano es igual, es algo malo, pero es la verdad. La mayoría de los políticos son corruptos. Cualquier grupo político que hagas, igual dentro de los grupos políticos de candidatos están proponiendo el PRI y el PAN, hay personas que igual en un futuro se verán afectadas por corrupción. Lo que ha dicho Andrés Manuel es que si esto llega a pasar, él los va totalmente a sacar de su gobierno, los va a alejarse de ellos. Y esto lo ha repetido en todas sus campañas, y es algo que se puede creer a él, porque lo ha hecho en la Ciudad de México y lo ha hecho durante sus discursos durante muchos años. Pero la pregunta es cómo lo va a hacer, ¿me explico? La intención es buena. Me imagino que prácticamente todos los mexicanos decíamos eso, pero aquí la pregunta es cómo, ¿me explico? Va a decir, hey, sálganse, o a través de qué mecanismos va a lograr que esto se acabe. Pues él como presidente tiene cierta autoridad igual dentro de los miembros de su gabinete, y igual dentro de, o sea, como líder del partido, es un partido que él fundó, por eso igual es la figura más importante dentro de ese partido. Entonces esto le da como que más facilidad, a diferencia de un partido como el PRI, que es igual más institucional, en el que este tipo de cambios no pueden realizarse de una manera de que el líder dice, como Andrés Manuel, y se puede hacer este cambio. Y igual, o sea, dentro de la base de esto de votos del Morena, la representación más grande de esa, y la persona que atrae más votos, Andrés Manuel igual, podemos verlo aquí en Puebla. El candidato Barbosa no es muy querido, pero igual sigue teniendo votos porque muchas personas lo asocian con el Partido de Regeneración Nacional y lo asocian con Andrés Manuel, y por eso sigue. Así que este tipo de cambio puede realizarse más fácilmente dentro de un partido en el que tienes una autoridad fuerte, que igual es como, de alguna manera, no es autoritaria, como muchos quieren decir. Pero ¿cuál autoridad fuerte? Si fuera una autoridad fuerte, eso se hubiera visto en el debate, que se hubiera llegado con contundencia, con propuestas, explicarlas, desarrollarlas. No tiene autoridad el señor, simplemente es un liderazgo, y no basa en que, sí, Andrés Manuel se ve que es una mano de hierro. Pues claro que no, se ve una tibieza él al actuar en todos los aspectos, entrevistas, en tercer grado, por favor, si dicen que eso es una fuerte personalidad para cambiar la corrupción, pues perdón, se vio flojo, se vio tibio, se vio poco congruente. El señor se cree Thanos, o sea, el señor cree que atronando los dedos se va a acabar la corrupción, por favor, es una mentira. La situación de ahí es que cuando actúa el fuerte le dicen que es autoritario y lo tachan igual como lo hicieron en el 2006, diciendo que esta persona no está apropiada para el poder y que llegaría a ser un Hugo Chávez o algo así. Ricardo. Y cuando habla igual leve, perdón. No, adelante, perdón, no. Pablo. Cuando habla leve le dicen que ya está como que senil y ya está muy viejito. Y igual, o sea, no puede llegar a satisfacer a todos, así que se tiene que quedar satisfaciendo a la mayoría y así siendo más calmado. Ha sido un sexenio muy complicado sobre temas de corrupción. Sí. El problema de la corrupción ha salpicado a gran parte del gabinete, a los gobernadores del PRI. Tenemos un caso emblemático, que es el caso de la estafa maestra, esta generación de empresas fantasma que surge durante este periodo. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo maneja realmente muy mal, no es capaz de dar una respuesta pública contundente. ¿Por qué los electores tendrían que aceptar una propuesta de MIT cuando viene de parte del mismo gabinete? Porque tú lo dijiste, algunos miembros del gabinete se han visto inmersos en escándalos de corrupción. No es el caso de José Antonio Meade. ¿Por qué tendrían que aceptar una propuesta? ¿Por qué tendríamos que votar por José Antonio Meade? Sencillo, porque es el mejor candidato y lo ha demostrado a lo largo de 18 años de una trayectoria pública impecable prácticamente. Aquí lo que se requiere para gobernar son méritos y la capacidad. Y Meade es el único que realmente la posee. No se trata de gobernar a través de la retórica ni de la elocuencia, sino de
de los resultados y de la capacidad. ¿Y quién tiene esos resultados? ¿Quién no sabe los últimos 18 años? José Antonio Meade, prueba de que ha sobrevivido los últimos 18 años a nivel federal. Para un político es complicado sobrevivir 3 sexenios. Y lo ha hecho con 2 partidos distintos y siempre entregando buenos resultados en las áreas que le corresponden. Cuando uno hace una proyección económica o cuando uno revisa a futuro, va a hacer una inversión económica, ¿en qué se basa? ¿En lo que le dice a lo mejor el director de la empresa o en los resultados, en el estado de resultados que ha entregado la empresa? Se va a lo histórico, a lo que se puede medir. Y cuando nos vamos a medir la capacidad y el desempeño de José Antonio Meade, no tiene igual respecto a los otros candidatos. Pero ¿cómo dices que son buenos resultados si el secretario de Hacienda no se dio cuenta del caso de la gran estafa? O sea, digo, creo que no es su primera función, ¿no? El del secretario de Hacienda. Digo, la corrupción que maneja Rosario Robles, que Andrés Manuel la conoce bien por los encinos, ha sido abismal y no se ha hecho nada al respecto. ¿Cómo puedes decir que está dando buenos resultados en Hacienda cuando no es así? Es donde más dinero se ha robado en estas secretarías y no se ha hecho nada. Y omiso omiso en esos casos. ¿En qué secretaría se ha robado? Es en la de desarrollo... ¿cómo se llama? Pero también está el senador de las TIC. Cuando es secretario de Hacienda, la función de la Secretaría de Hacienda es conducir la política fiscal de este país. Y haciendo eso ha hecho un excelente trabajo, al punto de que ha aumentado la eficiencia de recaudatoria. Y ha hecho un excelente trabajo, ha sido reconocido el trabajo de los secretarios de Hacienda. Tal vez no ha sido un buen trabajo político y que da imagen política, pero respecto a las finanzas y al trabajo técnico, no se le puede poner un pero a la actuación de José Antonio Meade. En el caso del PAN, tenemos también una situación donde Ricardo Anaya fue diputado federal en un momento donde hicieron fuertes acusaciones sobre el famoso tema que se denominaba los moches, donde se usaban recursos y se cobraba un porcentaje al momento de que esos recursos bajaban a los municipios. Por ejemplo, están las acusaciones que se han vertido sobre presunto lavado de dinero. En ese caso, ¿por qué el ciudadano tendría que escuchar la oferta que hace Ricardo Anaya? En el caso de los moches se aclaró, se abrió a las personas que participaron en ese sentido en el tema de los moches y sí se intentó alejarlos del partido porque sí, se había comprobado que había un problema, que era un problema general en las cámaras, no era solo de que el PAN salió a la luz, pero todos los partidos estaban entrando en esa dinámica. Morena no, porque pues no tiene representación en la Cámara de Diputados, pero también entraba. Y el tema del lavado de dinero es también es falso, ¿no? Porque es el mismo caso que tiene ahorita Rafa Márquez, que una empresa fantasma entró para colaborar con él y pues él estaba limpio en cualquier aspecto. Era su institución de que pues, yo no sabía de dónde venía el dinero, a mí me lo dieron, tengo una fundación y, pues, presté el servicio. Igual con Anaya, vendió una casa y pues, era una empresa fantasma. No fue que la generó, no fue que él dijo, le voy a dar un contrato a esta para que me den todo ese dinero. Simplemente él vendió una casa y salió con una empresa fantasma. Y es el mismo caso que se juzga de diferente momento a Rafa Márquez que a Ricardo Anaya. Entonces Ricardo Anaya también no tiene ningún rastro de corrupción que le pueden acrimentar. El caso de Padres en el gobernador. Anaya fue a hablar, lo obligó a que se entregara y ahorita está tras las rejas. No es lo mismo, no tenemos que hacer toda una investigación y estarlos persiguiendo en el extranjero a los gobernadores del PAN, porque ellos se entregaron, porque Anaya tuvo la capacidad de decir, voy con él y digo, pues entrégate porque se te comprobó que tienes este problema. Y va para la cárcel. Ya que agarraron al hijo también de Padres, bueno, pues ya fue un toque extra, ¿no? Está tras las rejas, pero está tras las rejas igual con un tratado muy leve y con una condena muy leve. Y yo quiero comentar que ya son instituciones judiciales que no es competencia actual de Ricardo Anaya. Yo nada más quiero comentar que tú mismo lo dijiste, intentaron alejar a estos personajes que muchos regresan para la siguiente legislatura y Ricardo Anaya como líder del partido intentó alejarlos pero no lo logró. ¿Cómo puedes explicar que el líder del partido intenta alejar a los corruptos y no lo logre? ¿Qué imagen o por qué? No, es que al final de cuentas tienen también una representación, una fuerza política y eso es innegable. Le puedes tachar a los diputados de que son corruptos. Sí, pero el pueblo los está apoyando también. Entonces muchos tampoco los puedes alejar. Bueno, eso sí ya es un tema aparte, ¿no? Pero eso ya es un debate de la institucionalidad de los partidos. Entonces, y también muchos son del PRD que fue por la alianza. Estás correcto que muchos de estos diputados que acaba de decir Anaya intentó alejar y no logró por corruptos del PAN estén ahora en las listas de plurinominales. Bueno, hay los errores de
de la organización de las listas está en todos lados y se puede ver tanto en Morena como en el PRI, que también es una larga lista. Entonces ya tampoco se puede señalar, es que todos son corruptos, todos, porque sería incansable la cantidad de casos que podemos encontrar de, es que tú te robaste 100 pesos, tú te robaste 200. No hay ni siquiera cifras de cuántos son los moches, no hay cifras, no está fiscalizado. Y hay casos que sí, y estamos hablando de millones. El tema de los moches no llegaba ni a millones la mayoría, o sea, no era el gran presupuesto. Yo aquí estoy de acuerdo contigo, lo que se tiene que ver es lo que han hecho en el gobierno en vez de lo que han hecho igual los candidatos, igual los miembros de la lista plurinominales, perdón. Pero igual, o sea, la otra cosa que quería yo agregar es que durante el tiempo que igual estuvo Ricardo Anaya en el Congreso, Peña Nieto le decía salta y él decía ¿qué tan alto? O sea, no, sí. Igual pasó todas las reformas. No, casi, la fiscal sí la bloqueamos. Sí, bueno, esa nada más. Pero todas las demás estuvo igual con la agenda, con esto de Pacto por México, todo eso. O sea, no, el cambio que dice él que busca representar no se puede ver en sus acciones que ha tomado en el Congreso. Así que, ¿cómo se podría ver eso dentro de un gobierno de Anaya? Déjenme poner un tema adicional, el tiempo que nos queda, relacionado con esto, que decían, qué tipo de propuestas y qué tipo de cambio queremos ver. El tema de la seguridad, que es otro de los temas sensibles este mes, porque fue otro de los temas en el corazón del primer debate. ¿Qué funciona de la propuesta de sus candidatos y qué no funciona de la propuesta de los socios? Comentarios breves para aprovechar todo el tiempo que nos queda. Es que es justamente lo que Ricardo dice, es vetar completamente de la política a los políticos que se les tenga un nexo con la corrupción, y en ese aspecto Anaya tiene la mejor propuesta. Pero en seguridad. Va por la misma, porque al final de cuentas la seguridad está permeada por la corrupción dentro de todas las instituciones, y esto lo sabemos en la universidad por el índice global de impunidad, que eso es lo que está permeando y que si no se le da un castigo desde los políticos, desde los funcionarios públicos que son corruptos y están permitiendo en sus estados que crezca el narcotráfico, que crezca el crimen organizado, pues desde ahí se tiene que atacar, desde las instituciones y fortalecer las instituciones. Por eso es importante que las propuestas de Anaya se escuchen con claridad, porque ese es el propósito. Y también al mismo tiempo es desmantelar los cárteles. Es necesario seguir con el ejército porque las policías están coludidas y se necesita hacer realmente un acto de limpieza dentro de ellas para poder generar nuevamente un Estado de Derecho correcto. Actualmente es imposible, se necesita el ejército y poco a poco, paulatinamente, ir mejorando las policías, que eso es lo que no integra la ley actual de seguridad. Ricardo, ¿qué funciona de la propuesta de tu candidato en materia de seguridad y qué no funciona de los otros rivales, de tus rivales? Bueno, los rivales de tu candidato. Claro, ¿qué no funciona? Pues en primer lugar la amnistía que propone López Obrador, eso no funciona. Por parte de José Antonio Meade me parece que la propuesta de un código penal único me parece atractiva porque se puede homologar qué son delitos a nivel nacional y esto te permite pues tener estadísticas más claras y una visión muchísimo más concreta de qué es lo que está sucediendo en el país y hacer un diagnóstico concreto para actuar en consecuencia de. Entonces yo creo que José Antonio Meade, eso y una independencia del Ministerio Público son propuestas concretas, al menos que en papel suenan bien, falta que se ejecuten de forma correcta. Entonces yo creo que José Antonio Meade es realmente el único que está dando propuestas certeras acerca del tema de la seguridad y es muy importante porque es fundamental este tema, extremadamente importante tanto desde el punto de vista económico, pero aún más importante desde el punto de vista social. Pero algo que no contempla ninguno de esos candidatos es la parte de educación y Anaya sí la tiene. No, sí. Y igual. Andrés Manuel cada vez que habla repite educación. No repite nada, repite sus comerciales, es lo que repite. Pero en el debate se vio, no mencionó en ningún momento el tema de cultura, no mencionó el tema de educación, no mencionó nada del tema de seguridad pública, no lo menciona. Y si te dieron un espacio donde tenías 2 minutos para explicar cómo vas a mejorar en el aspecto de seguridad y una de tus propuestas es esa y no la explicaste, perdón, es una pérdida. No la sabes, no las conoces. Igual hay que... Y Anaya sí fue el único candidato en todo el debate que mencionó, hay que mejorar la cultura, la inversión en la cultura tiene que seguir y la inversión en la educación, con esta nueva reforma que sí, la neta sí está dando resultados, pues hay que seguir apoyándola. En esta categoría yo diría que, o sea, hay que recordar igual que el gobierno de Calderón en su momento dijo cosas parecidas, igual el candidato Calderón, pero igual cuando llegó al poder, igual vimos los desastres que llegó esto. Igual el gobierno de Peña Nieto, cuando estaba de candidato, decía mucho de educación, de economía, de que esto ayudaría al problema del narcotráfico y al problema de la violencia, pero se ha visto que no. O sea, lo que no funciona... ¿Cuántas manifestaciones de la gente hubo en el gobierno de Calderón? No te podría decir, pero mira, lo que yo voy a decir ahorita... No hubo ninguna que no, pero volviendo a la pregunta. La pregunta. Bueno. Y Pablo, sería importante también esa pregunta, el tema. ¿Qué amnistía? Sí.
La amnistía tendría que ser limitada, pero ahorita vuelvo a eso. Lo que no funciona No, es lo que no funciona es lo que llevamos haciendo en los últimos 12 años, que nos ha llevado más de 200,000 muertes. Eso es claro. O sea, no queremos más muertes en el país. Es una de las zonas más violentas del mundo y, o sea, igual si la seguimos así, no veo un futuro mejor para México. Entonces es lo que da pie a la amnistía. Y ahora lo que quiero igual proponer es un cambio verdadero, que es lo que significa. Igual, una amnistía limitada en las que las personas que por sus posiciones económicas, que es igual de lo que habla Anaya, pero no tiene propuestas buenas en este ámbito, se ven obligadas a realizar este tipo de actividades ilícitas y igual dentro de sus contextos culturales y contextos en los que igual muchas personas de su pueblo, la única manera que tienen de salir de la pobreza es este tipo de cosas, se ven obligadas a llegar al narcotráfico, obligadas a llegar a la violencia. Esas personas son las que merecen amnistía antes de esto, para que no se vean más integradas al sistema y no se vean más obligadas a seguir dentro del mismo proceso. Pero estás hablando de que tendríamos que detener a todos los grupos criminales, hacerles un juicio de tú mereces amnistía, tú no, tú mereces amnistía, tú no. ¿Cómo ¿Sabes cómo funciona? ¿Cuándo lo dije eso? Ahorita estás diciendo que hay casos particulares que merecen amnistía. Ajá. Entonces tendríamos que agarrarlos y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Casos particulares que se pueden generalizar. ¿Cómo? No, pues sí, pero ¿cómo se hace? Pero por eso, al final de cuentas se tiene que analizar el caso personal del individuo, no es de, pues tú te pareces a Juan, entonces vas también para amnistía. Dime si tiene una coherencia. No hay sentido en eso porque no hay una estructura judicial que tenga la capacidad en el mundo de hacer lo que estás proponiendo. Estamos hablando de los cárteles del narco son extensos hasta más no poder. No se sabe ni cuántos miembros tiene. Sí, la gran mayoría de ellos agarremos la base para decir estos sí los perdonamos, estos no. Pero igual, o sea, se puede hacer generalizaciones. Se puede hacer generalizaciones de las personas que trabajan en la Sierra de Guerrero, igual sembrando amapola y sembrando otras cosas. Que estas personas, o sea, no realizan actos violentos, nada más igual son personas que siembran este tipo de cosas y se las venden a los narcotraficantes. O sea, estas personas sí se podrían considerar dentro de una amnistía y se podría igual como que esos son... Entonces, conteniendo a las personas que siembran amapola, se acabó el problema del narcotráfico en México. No, pero se ayuda. ¿En qué sentido? Porque pues, o sea, tiene que ser igual que la producción mundial de amapola en México, ¿cuánto es? O sea, no es nada. Al final de cuentas, México solo es un paso también de drogas. No es la ganancia del crimen organizado en México, aparte de que ya se mete en la extorsión y el secuestro, la venta de drogas no es simplemente el traslado hacia Estados Unidos y ya. La desmantelización de la producción de amapola en el país no beneficia y no reduciría la inseguridad en el país en el tema de narcotráfico. Se tiene que hacer un enfrentamiento directo y desmantelarlos de forma correcta. Eso es lo que se ha intentado hacer durante los últimos 12 años. Y a ti no te podría parecer mucho la siembra de amapola y la siembra de estos productos, pero igual son zonas grandes del país que igual se ven afectados por estos. Desde Oaxaca, toda la Sierra Madre Occidental. Mencionas que es lo mismo que se ha hecho los últimos 12 años, ¿no? ¿Por qué sería diferente lo que haría MID a lo que se ha hecho en los últimos 12 años y por qué sería diferente Anaya? Bueno, José Antonio Mid, nada más quiero empezar a decir, ¿tú por qué dijiste que se estaba pensando en esta amnistía? Porque la gente no podía salir, ¿de qué condiciones? Pues porque se necesita un cambio de rumbo, es lo principal. Claro, pero tú hablaste de que había gente que se veía obligada por las condiciones de pobreza en las que vivía a actuar de esta forma, ¿cierto o falso? ¿No? Cierto. Entonces lo que necesitamos es, lo primero es brindar un piso parejo absolutamente a todos para que nadie se vea incentivado a tomar este tipo de decisiones como recurrir al crimen organizado. Esto tenemos que tenerlo claro, no es algo que se va a lograr en un sexenio, esto es transeccional y se tiene que continuar con un proyecto que MID va a empezar. Y esto, ¿por qué MID es el adecuado? Simple y sencillamente porque él es técnico en las materias de crecimiento económico. Él puede proveer al país de crecimiento y desarrollo económico y distribución del ingreso y de la riqueza que realmente permitan a los mexicanos, repito, no en este sexenio, sino que a través de ciertos años y a un mediano largo plazo salir de la pobreza y entonces desincentivar ese tipo de conductas que tú mismo lo dijiste y esa es la razón. Andrés Manuel está proponiendo una propuesta a corto plazo que no tiene solución, está buscando una forma de mitigarlo. José Antonio Meade ofrece una respuesta a largo plazo, como tiene que ser. Pero el país no necesita largo plazo, necesita ahora. No, el país siempre necesita largo plazo. Pero igual lo necesita ahora, o sea, el 2017 fue el año más. Hacer políticas públicas para tú quedar bien con el pueblo, se ha demostrado que dentro de tu sexenio, que es dentro de los mismos países, ¿no? Presidente que evalúa, se evalúa, hay veces que tienes que devaluar, porque a largo plazo esas condiciones se dan solamente si se actúa de forma correcta en este. ¿Y quién es la única persona capaz de tomar esas decisiones? José Antonio Meade. ¿Hacia dónde orientar
el país, José Antonio Anaya. Anaya no tiene la menor experiencia en ese tema. Se ha intentado hacer No. a largo plazo por quién sabe cuánto tiempo y no ha resultado No, porque nada. no se ha dado cu- el largo plazo sí O sea, tiene igual que ser 20 piensan hacer años. los dos, corto Tiene que- plazo y largo plazo. Sí, pero Y un por eso, candidato y la como propuesta de José Anaya Antonio. sí contempla las dos. Es simplemente, ¿el ejército tiene que seguir en las calles? Sí. ¿Se tiene que reestructurar las policías? Sí. ¿Se tiene que, no es un mando único como que lo que algún día propuso el PRI? Y tal vez José Antonio Meade puede presumir que tiene la capacidad. El PAN ha comprobado que tiene la capacidad de generar crecimiento económico. No presumir. Ah, perfecto. Ok, repítelo otra vez. El PAN tiene ha comprobado que tiene la capacidad de un crecimiento económico. Ok, ahora dejemos lo de partidos. Vámonos a términos más específicos. Vamos a ver, ¿quién manejaba la política económica y fiscal en tiempos del PAN? No, pero no vas a sacar que Pepe Meade, porque estaba con Calderón, era el que estaba haciendo todo el crecimiento económico. Por supuesto que no, pero influía, me explico, No, pero estaba dentro del Carstens en el gobierno de Calderón fue el que fue para parte de la moneda fuerte dentro de eso. Ya está. ¿Y quién era el jefe de asesores de Agustín Carstens? Ah, Entonces me estás... no, si no vamos a ir a eso, Richie. No me quiero preguntar. O sea, tú ¿Sabes le estás- cuántos asesores tú le- tenía? Tú le estás echando porras Pero a alguien. el señor Carstens Por un buen estaba desempeño. dominado al Fondo Claro. Monetario Internacional. Entonces De- vamos a ver, ¿quién eligió, era él. ¿a quién eligió a Agustín Carstens como su jefe de asesores? ¿Por qué? Porque lo considera una persona capaz, tan capaz que No, después pero yo no terminó estoy, por eso, ocupando el no mismo estoy puesto. negando la capacidad de José Antonio Meade. O sea, no lo estoy en ningún momento mermado. Yo le hablo de las capacidades de tu partido, pero no de las de José El que Antonio va a Meade. gobernar es José Antonio Meade. No, por favor, Chicos, vea a su equipo. Nos quedan unos cuantos minutos. Antes de cerrar, me gustaría hacerles una pregunta final. En este momento, prácticamente todas las encuestas marcan una ventaja de Andrés Manuel López Obrador, por parte de Morena. Segundo lugar, Ricardo Anaya. Tercero, Meade. Obviamente, depende. La encuesta depende si distribuye ya indecisos o no. El rango nos habla por ahí de cerca de 40 de López Obrador, dependiendo de la encuesta, cerca de 30, Meade más o menos, de Anaya, y Meade podría estar entre 18 a 20, todo depende obviamente de la encuesta. Estamos, sin embargo, en la primera semana del segundo mes de campaña. ¿Dónde van a estar sus respectivos candidatos al inicio del primer mes? ¿Dónde va a estar Anaya a inicios de junio, faltando un mes? ¿Y con cuánto? ¿Qué porcentaje le calculas? Yo creo que ya va a estar bastante cerca de remontar, dado que ya va a pasar el segundo debate, donde Anaya sin duda va a tomar cabeza. Yo creo que sí puede llegar ya a estar 2 puntos abajo o incluso uno arriba de... 2 puntos. ¿Dónde va a estar Pepe Meade? Va a estar empatado con Ricardo Anaya. Segundo lugar empatado. Segundo lugar empatado. ¿A cuántos puntos de Andrés Manuel López Obrador? Pues por lo menos a unos 10. 10 puntos. ¿Dónde va a estar Andrés Manuel López Obrador? Va a seguir igual merodeando por los 45 puntos y, o sea, va a seguir claro líder, muy alejado de los demás, más de 10 puntos. Y pues va a estar listo para ya llevar su programa a Los Pinos y cuando ya quite Los Pinos, donde sea el nuevo Palacio de Gobierno. Pablo, Ricardo, Amado, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido verdaderamente un gusto poder conversar con ustedes. Me gustaría volver a invitarlos a conversar posiblemente después del segundo debate que va a ser interesante. Posiblemente no toque temas tan álgidos o tan sensibles para el país como fue este primer debate, donde involucró violencia, inseguridad, corrupción, temas que pegan muy duro a la realidad nacional en ese momento, pero viene un tema también central, que tiene que ver con las definiciones de política exterior, especialmente considerando quién es presidente de los Estados Unidos y lo que implica para México que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes y espero que nos veamos pronto para volver a discutir ya más cerca del día de estas elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todo el auditorio que nos ha seguido. Por favor, continúen con nosotros en las próximas semanas. Continuaremos haciendo nuestro análisis de cómo va el desempeño y el desarrollo de esta campaña. De igual manera, tendremos un análisis también específico sobre el segundo debate que tendrá lugar en la tercera semana de este mes y, por supuesto, en el último mes de campaña tendremos un acercamiento todavía mucho más puntual al desarrollo de esta elección presidencial 2018. Esto es Ya sé que no aplauden. Muchas gracias.